Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Como dijo Milita, a pesar de ser ingeniera. Porque, no, en serio. Una vez, cuando yo estaba en el ministerio, una persona dijo, y no voy a decir quién porque no importa, pero reflejó un sentir bastante extendido: María es ingeniera pero es culta. Y el pero, hay que tragárselo. Y refleja un sentimiento que, bueno, ni siquiera es cierto, porque hay ingenieros que aman la música y distintas expresiones, pero refleja una concepción puramente artística de la cultura, o en todo caso artística y antropológica. Casi todo el mundo se olvida de que existe también una cultura científica, y que es importante, y que la cultura científica no es solo para los científicos. Ahora después voy a hablar del diploma en gestión cultural, que funcionó ya una edición. Hubo gente que hizo lindos trabajos de cultura científica, de lo que podríamos llamar popularización de la ciencia, es el nombre que se suele usar en francés y a veces también en castellano, porque es también ser inculto, ignorar una serie de fenómenos que marcan fuertemente nuestra vida y sobre los que a veces el ciudadano está llamado a opinar, por ejemplo, sobre los transgénicos, sobre distintas formas de energía, sobre la energía atómica, y si no tiene cultura científica, opina desde el susto que le dan desde un lado y del otro, así como sacudiendo espantapájaros, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, al final uno se decide por el mal peor. Y eso tiene mucho que ver con, no solo con la opinión ciudadana, tiene que ver con el desarrollo, porque el aprecio que una sociedad tiene por ciertas cosas dictamina la importancia que tienen esas cosas en esa sociedad. Por ejemplo, el aprecio que se tiene por la ciencia va a determinar el lugar que tiene la ciencia en una sociedad, así como, y tiene que ver con cosas de las que hablaron en la mesa anterior, la calidad de patrimonial de algo tiene sobre todo que ver con la consideración que por ese algo tiene la sociedad. No es tanto la materialidad de la cosa, que tiene su importancia, sí, pero no reside en la materialidad, no reside en la pintura que forma un cuadro, el valor que tiene el cuadro. Bueno, el tema de la convocatoria es investigación y formación en gestión cultural. Yo diría que incluso podríamos hasta alargarlo a investigación y formación en cultura o en teoría de la cultura, que es existente, hay gente que trabaja en eso en nuestra universidad, pero es todavía relativamente incipiente y se mira desde distintos lugares y hay que mirarla desde distintos lugares. Está bien. Concretamente creo que conviene que ponga a punto el hecho de que de repente muchos saben que tenemos una carrera en la Universidad de la República que es una especialización o diploma en gestión cultural. En general tratamos de usar más bien la palabra especialización porque diploma es un poco ambiguo, pero bueno. No es la única, también en Carnaval, pero se trató de generar una visión comprensiva en acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura y que por ahora tiene una sola edición, pero yo diría que es muy significativo el que se haya interesado tanta gente. Yo participé directamente porque estaba en el comité académico en la selección de unas 50 personas de 250, números gruesos, en que, siendo el primer grupo, se atendió a la calidad naturalmente, pero también un poco a la diversidad de formación, porque en una primera edición, y después también, en un posgrado la gente se tiene como que aprender y hacer aprender los unos a los otros, tiene que traer sus experiencias y sus visiones. Tuvimos varios que ya eran de alguna manera gestores culturales, estaban trabajando, otros que eran nuevos y que venían de carreras formales, otros que estaban en el interior, en particular de los centros MEC, que nos pareció un colectivo especialmente importante para atender. No quiere decir que todos entraran automáticamente, pero nos pareció un colectivo importante porque tienen un rol desde el cual ejercer la gestión cultural, ya lo tienen y es privilegiado, atendiendo, digamos, al efecto multiplicador. Esa primera edición tuvo muy buenos trabajos de fin de carrera. Pensamos que en 2016 vamos a estar tomando inscripciones otra vez. El área artístico y social de la universidad, que es de la cual depende esta carrera, lo priorizó entre las cosas a las que dedicaría su presupuesto o su incremento presupuestal, que sabemos que va a ser chico, pero va a ser alguno, y queremos tener algunas cosas más firmes. En este momento se hizo con algún dinero de convenios,
con algunos docentes que actuaron sin remuneración extra. Esto no quiere decir necesariamente de forma honoraria, sino incluido en los cargos que ya tenían, a veces con disminución, pero en general sin disminución de otras tareas que ya tenían. Y creo que fue una muy buena experiencia de hacer encontrarse a gente con visiones completamente distintas y de discutir. Y quisiera, para terminar, porque entiendo que lo que se busca ahora es una intervención corta, discutir evocar una de las discusiones que yo creo que volvieron varias veces a ese diploma, que es el tema del gusto, la formación del gusto. Tiene que ver con lo que habló Gladys del docente como intermediario, el docente también como gestor cultural. Si los docentes de cualquier cosa, no los docentes solo de artes, los docentes de todo, no son cultos, no vamos a promover la cultura. Y de la promoción de la cultura como una puerta abierta, como un acceso real. Creo realmente que el gestor cultural hace que la cultura sea accesible, porque a veces la cultura es inaccesible, realmente es inaccesible, y no es por el lugar, a veces es por el lugar, a veces es por el lugar geográfico, pero a veces no es por el lugar geográfico. En general no es por el precio de las entradas, porque muchísimos lugares son de entrada libre y muchos tienen entradas muy baratas, como los Cuerpos Estables, como la Comedia Nacional, realmente prácticamente simbólicas. Pero si la gente no se siente atraída, si alguien no le hace alguna forma de mediación, entonces simplemente asumen que no es para ellos, que no les va a gustar, que se van a aburrir. Entonces, ¿cómo llegar? ¿Cómo franquear el acceso? Es tarea del gestor cultural y por eso nos parece a muchos tan importante que existan las formaciones en gestión cultural, que exista la investigación en cómo se hace mejor, porque la investigación, digo, no es para una disciplina universitaria, no puede repetir conocimiento, tiene que crearla. La investigación en gestión cultural y la explotación, en el buen sentido, de distintos medios para llegar. Para llegar, me refiero, por ejemplo, a los medios masivos como la televisión, como los medios que entran a la casa y sobre todo como el docente, para llegar a hacer accesible la cultura. Y ahí nos podemos embarcar, pero lo dejo para otra vez, a una discusión que también tuvimos muchísimas veces, que es si todo vale lo mismo o no. Lo digo bien mal. En nombre de la diversidad a veces se cae en el todo vale. O hay gente que defiende convencidamente el todo vale. Yo no creo que todo valga. Hay gente que canta murgas mejor y peor. Creo también que donde se hace buena ópera también se termina siendo mejor murga y viceversa. Y creo que hay expresiones más refinadas, más valiosas, más complejas, en el sentido del pensamiento complejo, que otras.